From the Conference Center in Desde Salt el Lake Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos nuestro cariño y saludo a aquellos que estén participando en esta reunión en todo el mundo, mediante radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. Observamos la ausencia del presidente Russell M. Nelson y del elder Jeffrey R. Holland, quienes verán la conferencia desde casa. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Brian Mathias y Andrew Answorth al órgano. Al coro se le unirán miembros de la Iglesia de Ecuador, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas, Puerto Rico, Sudáfrica y Corea del Sur. El coro abrió esta reunión con Dulce es tu obra es, Señor, y ahora nos deleitará con Al mundo ve a predicar. La primera oración la ofrecerá el elder Sean Douglas de los 70. His wondrous work, go forth.
Nuestro bendito Padre Celestial, nuestros corazones están llenos de gozo, de gratitud por el Evangelio restaurado de Jesucristo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para proveernos un camino de regreso hacia ti, para vivir contigo eternamente, en paz y en alegría. Gracias, Padre, por reunirnos en todas las partes del mundo para recibir tu palabra a través de tus profetas vivientes y apóstoles y también siervos escogidos. Rogamos, Padre, que nuestros corazones estén abiertos, que nuestras mentes estén claras para recibir tu palabra. Gracias por este maravilloso coro, por las voces angelicales que hemos escuchado y los mensajes de la restauración. Rogamos tener la fe para ir hacia adelante, compartir este mensaje con todos aquellos que han estado esperando. Te amamos y rogamos una bendición especial sobre nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, y también sobre el elder Jeffrey R. Holland. Rogamos por ellos, que sientan una bendición de salud y sanación. Rogamos por aquellas cosas que deseamos que tu Espíritu se derrame sobre nosotros este día, recibamos tu palabra con buena voluntad y con fe. Y decimos estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El coro ahora nos deleitará con Yo trato de ser como Cristo. Después del himno, tendremos el gusto de escuchar al presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo seguirá la presidenta Emily Bell Freeman, presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Luego, el elder Adilson de Paula Parrella, de los 70, y el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, se dirigirán a nosotros.
Mis queridos hermanos y hermanas, me siento muy honrado de estar con ustedes esta mañana y ruego que el Señor pueda bendecirme. Mis ojos ya no son lo que eran antes. Fui a ver al médico y dije, no puedo ver el teleprompter. Y me dijo, bueno, tus ojos están un poco viejos. Así es que he cambiado y voy a hacer lo mejor que pueda. Me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que han estado en mi mente. He visto al profeta José Smith en mi mente en los últimos meses. Aun cuando me he sentado y he contemplado su responsabilidad gloriosa, debe llegar a ser el profeta de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. He pensado qué tan agradecidos somos nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que José Smith, un muchacho que deseaba querer saber qué hacer acerca de sus pecados y ser perdonados, y encontró la voluntad de ir a una arboleda cerca de su casa en Palmyra, Nueva York. Y allí se arrodilló en oración y por su propia declaración oró en voz alta por primera vez. En esa ocasión, cuando José estaba de rodillas en lo que nosotros llamamos la arboleda sagrada, los cielos se abrieron. Dos personajes más brillantes que el sol se aparecieron ante él. Uno le habló diciendo, José, este es mi hijo amado. Escúchalo. De esa forma comenzó la restauración de la plenitud del Evangelio sempiterno de Jesucristo. Cuando Jesús, nuestro Salvador y Redentor, le habló a este muchacho José y abrió esta dispensación del tiempo en la cual nosotros actualmente vivimos. Nosotros cantamos el himno Loor al profeta, aquel que tuvo comunicación con Jehová. José Smith, nosotros agradecemos al Señor por José Smith y por su valentía de ir a esos árboles en 1820 cerca de su casa en Palmyra, Nueva York.
he estado pensando acerca de todas las cosas maravillosas, hermanos y hermanas, que nosotros conocemos y todas las cosas que tenemos. El entendimiento del propósito de la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros sabemos quién es Dios y quién es el Salvador. A causa de que tenemos a José, que entró en esa arboleda como un muchacho, buscando realmente el perdón de sus pecados. Pienso que es una de las cosas más gloriosas y maravillosas de que cualquier persona en este mundo puede saber que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo se han revelado en este el último día, y que José fue levantado para restaurar la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, mi testimonio para ustedes esta mañana es lo tan abundantemente bendecidos que somos de conocer todo lo que conocemos, porque nosotros tenemos a José Smith, el profeta de esta última dispensación de tiempo. Nosotros tenemos el libro de Mormón. Qué don maravilloso es el libro de Mormón para la membresía de la iglesia. Otro testamento de Jesucristo, de que Él es el Cristo. Nosotros lo tenemos, porque José fue digno de poder ir a traer las planchas. Fue inspirado por el cielo para poder traducirlo por el poder de Dios y poder dárselo al mundo. Otro testamento de que Jesús es el Cristo. Así es que mi mensaje esta mañana es muy sencillo. Es profundo y está lleno de amor por el profeta José Smith y por todos aquellos mis hermanos y hermanas que estaban dispuestos de sostenerlo en su juventud. Quisiera rendirle tributo a una madre que siempre he pensado lo maravilloso que fue que Lucy Mack Smith, cuando José regresó de esa experiencia en la arboleda sagrada y le dijo a su madre lo que había sucedido, ella le creyó. Me siento agradecido por su padre y por sus hermanos y hermanas y su familia que lo sostuvieron en esta tremenda responsabilidad que el Señor había colocado sobre él para llegar a ser el profeta y poder restaurar la plenitud del Evangelio sempiterno de Jesucristo, una vez más aquí sobre la tierra. Así es que mi testimonio esta mañana es que yo sé que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Yo también sé que nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo aparecieron y hablaron con José y lo prepararon
para llegar a ser el profeta para restaurar la plenitud del Evangelio sempiterno una vez más sobre la tierra. Me maravillo, y estoy seguro que muchos de ustedes también, lo bendecidos que somos de saber lo que conocemos y lo que sabemos y el propósito que tenemos en esta vida. Porque estamos aquí, qué es lo que deberíamos de estar tratando de hacer y de cumplir en nuestras vidas diarias, y el proceso de tratar de prepararnos nosotros mismos durante el día y durante el tiempo para ser un poco mejores, para ser más amables, para ser más preparados para ese día que en verdad vendrá, cuando nosotros podremos entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Se está acercando para mí ese día. Pronto tendré 95 años. Mis hijos me dicen de que yo soy un poco más viejo que eso algunas veces. Pero está bien. Estoy tratando de ser lo mejor que puedo. Pero en 50 años, hermanos y hermanas, yo he tenido el privilegio de cubrir el mundo en mi asignación como autoridad general de la Iglesia. Ha sido una maravillosa bendición y creo que he estado en casi todas las partes del mundo. He estado cerca ahí. Me he reunido con miembros de la Iglesia en todo el mundo y cuánto les amo. Qué experiencia maravillosa ha sido el poder ver a sus rostros, estar en su presencia y sentir su amor que ustedes tienen por el Señor y por la restauración del Evangelio de Jesucristo. Que nuestro Padre Celestial pueda cuidarnos a nosotros y bendecir todo lo que está sucediendo en esta conferencia, que podamos nosotros tener el Espíritu del Señor en nuestro corazón y que nuestro amor por el Evangelio de Jesucristo y de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, pueda aumentar. Y nuestro compromiso de servirle y de esforzarnos por cumplir sus mandamientos y tratar de ser más como Él, sea el resultado de estar aquí asistiendo a la conferencia general, donde sea que ustedes están en este mundo. Que Dios les bendiga. Que el Espíritu del Señor esté con nosotros. Que podamos sentir el poder del cielo al adorar juntos en esta sesión de conferencia. Les dejo mi testimonio de que yo sé que Jesús es el Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es nuestro mejor amigo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mi buen amigo Ilan me habló de un sendero en Israel. Se llama el Sendero de Jesús, me dijo, porque es el camino entre Nazaret y Capernaum por el que muchos creen que anduvo Jesús. En ese instante decidí que quería recorrer ese sendero, así que comencé a planear un viaje a Israel. 6 semanas antes de mi viaje me rompí el tobillo. Mi esposo estaba preocupado por la lesión, pero mi mayor preocupación era cómo iba a recorrer un mes más tarde el Sendero de Jesús. Soy obstinada por naturaleza, así que no cancelé los boletos de avión. Recuerdo la hermosa mañana de junio en la que conocí a nuestra guía israelí. Salté de la camioneta y saqué un par de muletas y un patinete de rodilla. Maya, nuestra guía, miró mi yeso y dijo, no creo que puedas recorrer ese sendero en ese estado. Puede que no, le respondí,
pero nada me impide intentarlo. Ella asintió levemente y comenzamos. La amo por ello, por creer que yo podría recorrer el sendero aún estando lesionada. Por un tiempo caminé por la empinada senda yo sola, pero luego Mía, conmovida por la sinceridad de mi compromiso, ella sacó una cuerda, la ató al manillar de mi patinete y comenzó a tirar. Me llevó por las colinas, los huertos de limoneros y las orillas del mar de Galilea. Al llegar a nuestro destino, expresé mi gratitud por la guía tan amable que me había ayudado a lograr algo que nunca habría podido lograr yo sola. Cuando el Señor llamó a Enoc a ir por la tierra y dar testimonio de él, Enoc vaciló. No era más que un muchacho y tardo en el habla. ¿Cómo podía recorrer esa senda en su estado? Lo cegaba aquello que lo quebrantaba. La respuesta del Señor a lo que representaba un impedimento para Enoc fue sencilla e inmediata. Anda conmigo. Al igual que Enoc, debemos recordar que aquel que fue magullado y quebrantado por nosotros permitirá que sintamos los efectos de la vida mortal, pero no nos pide que afrontemos esos desafíos solos. Sea cual sea la gravedad de nuestra historia o del curso de nuestra senda, Él nos invitará a caminar con Él. Piensen en el joven que tenía problemas y que se entró con Jehová en un lugar desierto. Jacob se hallaba lejos de casa. En la oscuridad de la noche tuvo un sueño en el que no solo había una escalera, sino también importantes promesas por convenio, incluidas las que yo llamo las promesas de los 5 dedos de la mano. Esa noche Jehová se paró ante Jacob, le dijo que era el Dios de su padre y luego prometió: yo estoy contigo, te guardaré. Volveré a traerte a casa, no te dejaré. Cumpliré la promesa que te he hecho. Jacob debía tomar una decisión. Podía escoger una vida en la que el Dios de su padre fuera simplemente un conocido, o vivir comprometido en una relación por convenio con él. Años más tarde, Jacob testificó haber llevado una vida dentro de las promesas por convenio del Señor. Dios me respondió en el día de mi angustia, ha estado conmigo en el camino que he andado. Al igual que hizo con Jacob, el Señor nos responderá a cada uno de nosotros en el día de nuestra angustia si escogemos unir nuestra vida a la suya. Él ha prometido andar con nosotros en el camino. Llamamos a esto caminar por la senda de los convenios. Una senda que comienza con el convenio del bautismo y conduce a convenios más profundos que hacemos en el templo. Quizás escuchen estas palabras y piensen en una lista de casillas que hay que marcar. Tal vez todo lo que vean sea una senda de requisitos, pero si miran más de cerca verán algo más atrayente. Un convenio no es solo un contrato, aunque eso es importante. Es una relación. El presidente Russell M. Nelson enseñó: la senda de los convenios se trata ante todo de nuestra relación con Dios. Piensen en un matrimonio por convenio. El día de la boda es importante, pero es igual de importante la relación que se forja a lo largo de la vida que se comparte después. Lo mismo sucede con la relación por convenio con Dios. Se han establecido las condiciones y a lo largo del camino habrá expectativas. Sin embargo, Él nos invita a cada uno de nosotros a venir según nuestras posibilidades con íntegro propósito de corazón y a seguir adelante con Él a nuestro lado, confiando en que sus bendiciones llegarán. Las Escrituras nos recuerdan que a menudo esas bendiciones llegan en su propio tiempo y a su propia manera. Pueden ser 38 años, 12 o de inmediato. Por difícil que sea el sendero, su socorro es seguro. La suya es una misión de condescendencia. Jesucristo se encontrará con nosotros allí donde estemos y cómo estemos. Ese es el porqué del jardín, de la cruz y del sepulcro. El Salvador fue enviado para ayudarnos a vencer, pero permanecer donde estamos no nos brindará la liberación que buscamos. Así como no dejó a Jacob ahí solo en aquel lugar, no es la intención del Señor dejarnos donde estamos. La suya es también una misión de ascensión. Él obrará en nuestro interior para elevarnos hasta donde Él está y en el proceso permitirnos llegar a ser como Él es. Jesucristo vino para levantarnos. Él desea ayudarnos a llegar a ser como Él. Ese es el porqué del templo. Debemos recordar que no es el camino por sí solo lo que nos exaltará.
sino quien nos acompaña, nuestro Salvador. Y este es el porqué de la relación por convenio. Cuando estuve en Israel, visité el Muro de las Lamentaciones. Para los judíos, ese es el lugar más sagrado de Israel. Es todo lo que queda de su templo. La mayoría de ellos lleva sus mejores ropas cuando visita ese lugar sagrado. Es un símbolo de su devoción a su relación con Dios. Van al muro para leer las Escrituras, adorar y elevar sus oraciones. La súplica por tener un templo entre ellos ocupa cada uno de sus días, cada una de sus oraciones. Anhelan tener una casa del convenio. Yo admiro su devoción. Y cuando volví a casa, escuché con más atención las conversaciones a mi alrededor en cuanto a los convenios. Noté que la gente preguntaba, ¿por qué debería caminar por una senda de convenios? ¿Necesito entrar en una casa para hacerlos? ¿Por qué llevo el santo garment? ¿Debería invertir en una buena relación por convenio con el Señor? La respuesta a estas buenas e importantes preguntas es sencilla. Depende del grado de relación que deseen tener con Jesucristo. Porque cada uno de nosotros tendrá que encontrar su propia respuesta a esas preguntas profundamente personales. Esta es la mía. Yo camino por esta senda como una hija amada de padres celestiales, a la cual conocen divinamente y en quien confían plenamente. Como hija del convenio tengo derecho a recibir las bendiciones prometidas. He escogido andar con el Señor. He sido llamada a ser testigo de Cristo. Cuando siento que la senda es abrumadora, soy fortalecida con gracia habilitadora. Cada vez que cruzo el umbral de su casa, siento una relación por convenio más profunda con Él. Soy santificada con su Espíritu, investida con su poder y apartada para edificar su reino. Mediante un proceso de arrepentimiento diario y la participación semanal de la Santa Cena, estoy aprendiendo a llegar a ser firme y a andar haciendo el bien. Camino por esta senda con Jesucristo, esperando con anhelo el día prometido en que Él volverá de nuevo. Entonces seré sellada como suya y levantada como una santa hija de Dios. Por eso camino por la senda de los convenios. Por eso me aferro a las promesas por convenio. Por eso entro en su casa del convenio. Por eso llevo el santo garment como un recordatorio constante. Porque deseo vivir comprometida en una relación por convenio con Él. Tal vez ustedes también lo hagan, por eso comiencen desde donde estén, no dejen que su estado les impida hacerlo. Recuerden que la velocidad y la ubicación en la senda no son tan importantes como el progreso. Pídanle a alguien de confianza que se encuentre ya en la senda de los convenios, que les muestre al Salvador que han llegado a conocer. Aprendan más de Él, inviertan en esa relación concertando un convenio con Él. No importa su edad ni su estado, pueden caminar con Él. Cuando acabamos de recorrer el sendero de Jesús, Maya no retiró la cuerda, la dejó atada a mi patinete, y en los días siguientes, tanto el amigo de mis sobrinos como ellos se turnaban para llevarme por las calles de Jerusalén. Se aseguraron de que no me perdiera las historias de Jesús. Eso me recordó la fortaleza de la nueva generación. Podemos aprender de ustedes. Ustedes tienen un deseo genuino de conocer al guía, Jesucristo. Confían en la fuerza de la cuerda que a Él nos une y tienen el don de atraer a otras personas hacia Él. Afortunadamente, caminamos este sendero juntos y nos animamos a lo largo del camino. Al compartir nuestra experiencia personal con Cristo, fortaleceremos nuestra devoción personal. De esto testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al bautizarnos, una de las promesas que hacemos es que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Mi propósito hoy es que recordemos que podemos mostrar a Dios que tomamos el nombre de su Hijo sobre nosotros al dar testimonio de que Jesús es el Cristo en palabra y en obra y tan a menudo como podamos. Cuando ministró y enseñó al pueblo de las Américas tras su resurrección,
El Salvador declaró: ¿no han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. El presidente Russell M. Nelson nos ha enseñado que tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas, mediante nuestras acciones y nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la bendición y el privilegio de ser testigos del Señor y de su nombre en todo lugar en que estemos. Al esforzarnos por vivir en armonía con el Evangelio de Jesucristo, nuestra conducta será un testimonio viviente de nuestro Redentor y de su nombre. Además, testificamos de Cristo en palabra al compartir con los demás lo que creemos, sentimos o sabemos de Cristo. Cuando compartimos nuestro testimonio del Señor con humildad mediante nuestras palabras y acciones, el Espíritu Santo confirma a quienes tienen verdadera intención, el corazón abierto y la mente bien dispuesta, que Jesús es verdaderamente el Cristo. Me gustaría compartir 2 ejemplos recientes e inspiradores de miembros que muestran a Dios, que toman sobre sí el nombre de Jesucristo al hablar de Él y dar testimonio puro del Señor en las reuniones de la iglesia. Primer ejemplo. Cuando mi esposa Elaine y yo fuimos a España en 2022, asistimos a las reuniones dominicales en una pequeña unidad de la iglesia allí. Mientras me sentaba en el estrado y mi esposa entre la congregación, noté que estaba sentada junto a una mujer mayor. Cuando terminó la reunión sacramental, caminé hasta Elaine y le pedí que me presentara a su nueva amiga. Así lo hizo e indicó que la mujer, que no era miembro de la iglesia, llevaba aproximadamente 2 años visitando la iglesia. Cuando oí eso, pregunté a aquella mujer temerosa de Dios qué le había hecho volver y asistir a nuestras reuniones durante tanto tiempo. La mujer respondió amorosamente: me gusta venir aquí porque ustedes hablan de Jesucristo en sus reuniones. Claramente, los miembros de la iglesia de esa unidad de España hablaban, enseñaban y testificaban de Cristo en sus reuniones. Segundo ejemplo. Después de servir en el área Brasil, recibimos la nueva asignación de servir en las oficinas generales de la iglesia. Cuando nos mudamos a Salt Lake City a finales de julio de este año, asistimos a las reuniones dominicales en nuestro nuevo y maravilloso barrio. Una de ellas fue una reunión de ayuno y testimonio. Tras tomar reverentemente la Santa Cena, los miembros se pusieron de pie y, uno tras otro, dieron testimonio sincero del Salvador. La reunión se centró en Jesucristo y pudimos sentir el Espíritu de forma palpable. Fuimos edificados y se fortaleció nuestra fe. Si en esa reunión hubiera habido amigos de la iglesia que buscaban la verdad sinceramente, habrían reconocido que esta es la iglesia de Jesucristo. Qué bendición es ver que nuestras reuniones de la iglesia son magníficas oportunidades de que testifiquemos de Cristo y manifestemos a Dios que nos regocijamos de tomar el nombre de su Hijo sobre nosotros. Ahora, permítanme mencionar un elocuente ejemplo de tomar el nombre de Jesucristo sobre nosotros al dar testimonio de Él mediante actos.
En agosto pasado acompañé al elder Jonathan Schmidt al programa de puertas abiertas del templo Feather River, California, en Yuba City. Allí tuve la bendición de guiar a algunos grupos en recorridos del templo. Entre uno de los grupos se hallaba un miembro de la iglesia, Virgil Atkinson, y 7 amigos de otras religiones. Hacia el final de la visita, en una sala de sellamiento del templo, el hermano Atkinson se emocionó al expresar su afecto por sus amigos que habían ido al templo ese día. Casi inmediatamente después de que lo hubiera hecho, una mujer del grupo se puso de pie y dijo: «Todos queremos a Virgil. Nunca nos ha impuesto sus creencias, pero tampoco es tímido al respecto. Simplemente vive lo que cree». Con el paso de los años, la vida del hermano Atkinson, a semejanza de la de Cristo, actuó como un potente testimonio para sus amigos. Su ejemplo es firme evidencia de que ha tomado sobre sí el nombre de Cristo. En conclusión, permítanme compartir la lección que aprendí sobre cómo tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y testificar de él al usar el nombre correcto de la Iglesia. El presidente Nelson, el profeta viviente de Dios, dijo lo siguiente en un discurso de una conferencia general de 2018 titulado «El nombre correcto de la Iglesia». Es una corrección, es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo Mormón. Fue el Salvador quien él mismo dijo: «Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días». Ese día todos salimos de la conferencia comprometidos y determinados a seguir al profeta y usar el nombre revelado de la iglesia de allí en adelante. Puse mucha atención en asegurarme de usar el nombre correcto de la iglesia. Las primeras veces tenía que prestar mucha atención y no permitirme volver a las viejas costumbres. Después de los primeros intentos, me sentí más cómodo en cuanto a usar el nombre revelado de la iglesia. Admito que muchas veces decía el nombre de la iglesia con rapidez. Me preocupaba que las personas no prestaran atención al nombre completo de la iglesia y que pensaran que era un poco largo. Sin embargo, luego comprendí que decir el nombre completo de la iglesia con toda intención me daba valiosas oportunidades de pronunciar el nombre de Jesucristo y, de hecho, de dar testimonio del Salvador al declarar su nombre en el nombre de su iglesia. También noté que cuando decía el nombre correcto de la iglesia a otras personas, recordaba a Jesucristo más frecuentemente y sentía su influencia en mi vida. Al seguir al profeta, todos podemos aprender a testificar más de Jesucristo conforme usemos el nombre correcto de la iglesia, tomando así sobre nosotros el nombre del Señor más plenamente. Esta mañana de domingo, testifico con alegría que el presidente Nelson es el profeta viviente de Dios y que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia restaurada de Cristo. Testifico humildemente del Hijo de Dios y de su divinidad. Él es el Hijo primogénito y el unigénito de Dios, nuestro Salvador y Redentor, Emmanuel. En el nombre de Jesucristo. Amén. I feel privileged to Tengo have el privilegio de aprender del presidente de mi quórum, el presidente Ballard. Es la autoridad general que más tiempo tiene como tal, y es un placer trabajar con él. Vivimos en una época en la que los pacíficos discípulos de Jesucristo enfrentan retos singulares. Quienes creen en Jesucristo y testifican de él y lo adoran con humildad siempre han enfrentado pruebas, tribulaciones y adversidades, y mi esposa Mary y yo no somos la excepción. En los últimos años hemos sabido del fallecimiento, como dice el presidente Russell M. Nelson, la graduación hacia el otro lado del velo
de muchos amigos íntimos de secundaria, de compañeros de misión, de algunas de sus esposas y de antiguos socios de trabajo. Hemos visto a algunas personas que se criaron en la fe apartarse de la senda de los convenios y lamentablemente perdimos a un nieto de 23 años en un trágico accidente que involucró solo a un auto, así como a familiares y colegas que han soportado significativos problemas de salud. Siempre que hay pruebas lloramos y procuramos llevar la carga los unos de los otros y lamentamos las cosas que no se podrán lograr y las canciones que no se podrán cantar. Cosas malas le suceden a personas buenas en el transcurso de la mortalidad, como los incendios devastadores en Maui, Hawái, en el sur de Chile y en Canadá. Son ejemplos de sucesos feroces y horrendos que personas buenas deben afrontar. En la Perla de Gran Precio leemos que el Señor reveló a Abraham la naturaleza eterna de los espíritus y aprendió sobre la vida preterrenal, la preordenación, la creación, la elección del Redentor y esta vida mortal que es el segundo estado del hombre. El Redentor mismo declaró: haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Todos nos hallamos ahora en el segundo estado de nuestro progreso hacia un reino de gloria como parte del gran plan de salvación y exaltación de Dios. Somos bendecidos con el albedrío y estamos sujetos a las pruebas de la mortalidad. Este es el tiempo que se nos concede a fin de prepararnos para presentarnos ante Dios. Somos bendecidos al saber de Jesucristo y su función en el plan. Tenemos el privilegio de llegar a ser miembros de su iglesia restaurada, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En calidad de pacíficos discípulos de Cristo, nos esforzamos por vivir sus mandamientos. Eso nunca ha sido fácil para sus discípulos, como tampoco fue fácil para el Salvador cumplir su misión terrenal fielmente. Las Escrituras son claras. Muchos sucumbirán a una actitud de comer, beber y divertirse, porque mañana morirán, y otros incrédulos se retiran a enclaves sombríos con otros como ellos que abogan por la última novedad y las filosofías de los hombres. No saben dónde hallar la verdad. Los pacíficos discípulos de Cristo no siguen ninguna de esas sendas. Somos miembros afectuosos e involucrados con las comunidades donde vivimos. Amamos, compartimos e invitamos a todos los hijos de Dios a seguir las enseñanzas de Cristo. Seguimos el consejo de nuestro amado profeta, el presidente Nelson, cuando dijo: elegimos ser pacificadores ahora y siempre. Este enfoque inspirado es coherente tanto con las Escrituras como con las directivas proféticas. En 1829 aún no se había organizado la Iglesia Restaurada ni se había publicado el Libro de Mormón. Un pequeño grupo de personas con dificultades, inducidas por el Espíritu de Dios, seguían al profeta José Smith. El Señor reveló a José un consejo para los tiempos difíciles. Le dijo: no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Además también les aconsejó: mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis, sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Es evidente que nuestro destino celestial no se altera cuando padecemos adversidad. En Hebreos se nos aconseja: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es el autor de eterna salvación. Me encantan las palabras de Mormón que cita su hijo Moroni, con las que felicita a los pacíficos discípulos de Cristo por razón de su conducta pacífica para con los hijos de los hombres. A aquellos de nosotros en la iglesia que nos esforzamos por ser pacíficos discípulos de Cristo, nos aguarda un día mejor si nos centramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las pruebas forman parte de la mortalidad y se presentan en la vida de cualquier manera a todos en el mundo, e incluso en esto
los grandes conflictos que estallan entre países y personas. Con frecuencia se pregunta a los líderes de la Iglesia, ¿por qué un Dios justo permite que sucedan cosas malas, en especial a personas buenas? ¿Y por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son inmunes a las tragedias? Aunque no tenemos todas las respuestas, conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las pruebas, las tribulaciones y las adversidades con fe y confianza en que a cada uno de nosotros le aguarda un futuro mejor. ¿Qué mejor ejemplo en las Escrituras en cuanto a tener tribulaciones que la palabra del Señor a José Smith el profeta cuando él se halla preso en la cárcel de Liberty? El Señor declaró en parte, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? No temas lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Es evidente que tenemos un Padre Celestial que nos conoce y nos ama personalmente y entiende nuestro sufrimiento a la perfección. Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. El presidente Russell M. Nelson y el presidente M. Russell Ballard han hecho gran hincapié en la importancia de la reciente segunda edición de Predicad mi Evangelio, y yo comparto su entusiasmo. Esta nueva edición, que magnifica las Sagradas Escrituras, proclama con poder: en su sacrificio expiatorio, Jesucristo tomó sobre sí nuestros dolores, aflicciones y debilidades. Es por ello que sabes, según la carne, cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Él nos invita, venid a mí, y a medida que lo hagamos, Él nos dará descanso, esperanza, fortaleza, perspectiva y sanación. Conforme confiamos en Jesucristo y su expiación, Él puede ayudarnos a sobrellevar nuestras pruebas, enfermedades y dolores. Podemos ser llenos de gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Con gozo podemos ser pacíficos discípulos de Cristo. El plan de felicidad de nuestro Padre para sus hijos no solo incluye la vida premortal y mortal, sino también la posibilidad de la vida eterna, incluso una gran y gloriosa reunión con aquellos a quienes hemos perdido. Todas las injusticias serán enmendadas y veremos con perfecta claridad y con una perspectiva y entendimiento impecables. Los líderes de la Iglesia han comparado esta perspectiva con la de alguien que entra en la mitad de una obra teatral de 3 actos. Quienes desconocen el plan del Padre no entienden lo que sucedió en el primer acto o la existencia premortal, ni los objetivos que se decidieron allí, y tampoco entienden la aclaración y la resolución que llegan con el tercer acto, que es el glorioso cumplimiento del plan del Padre. Muchos no aprecian que bajo su plan amoroso y exhaustivo, los que parecen estar en desventaja sin tener culpa de ello, en última instancia no son penalizados. Las Escrituras son claras. Los pacíficos discípulos de Cristo, que son justos, siguen al Salvador y guardan sus mandamientos, serán bendecidos. Uno de los pasajes de las Escrituras más importantes para los que son justos, con independencia de la situación en la vida, es una parte del discurso del rey Benjamín a su pueblo. Él promete que los que guardan los mandamientos fielmente son bendecidos en todas las cosas de esta vida y son recibidos en el cielo y morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Reconocemos que casi todos hemos padecido tormentas físicas y espirituales de la vida, algunas de ellas devastadoras. Un Padre Celestial amoroso y su Hijo Jesucristo, que está a la cabeza de su Iglesia restaurada, nos han dado escrituras y profetas para prepararnos, advertirnos de los peligros y guiarnos en cuanto a la manera de prepararnos y estar protegidos. Algunas de las indicaciones requieren una acción inmediata, otras nos brindan protección durante muchos años futuros. En el prefacio del Señor en Doctrina y Convenios, en la sección 1, Él nos amonesta a prestar atención a la palabra de los profetas y también nos advierte:
Preparaos, preparaos para lo que ha de venir. El Señor da a su pueblo la oportunidad de prepararse para los desafíos que enfrentarán. El Señor dio una revelación poderosa al presidente Brigham Young el 14 de enero de 1847 en Winter Quarters. Se trata de un ejemplo típico de cómo el Señor prepara a su pueblo para lo que ha de venir. Los santos fieles habían comenzado el éxodo hacia el santuario montañoso del Valle del Lago Salado. Habían edificado con éxito el templo de Nabú y habían recibido sagradas ordenanzas de salvación. Habían sido expulsados de Missouri y sus perseguidores los habían hecho presa para echarlos de Nabú durante la terrible estación invernal. La revelación que recibió Brigham consistió en un consejo práctico en cuanto a cómo prepararse para el éxodo. El Señor hizo especial hincapié en el cuidado de los pobres, las viudas, los huérfanos y las familias de quienes estaban prestando servicio en el batallón mormón, a la vez que el cuerpo principal de los santos proseguía el viaje peligroso. Además de otros consejos en cuanto a vivir en rectitud, el Señor recalcó otros dos principios que siguen vigentes en la actualidad. Primero, los instó a alabar al Señor con cantos, música, baile y con oración de alabanzas y acción de gracia. Segundo, les aconsejó que si se sentían tristes, clamaran al Señor su Dios con súplicas, a fin de que su alma se regocije. Ambas amonestaciones son un gran consejo para nuestra época. Las vidas que rebosan de alabanza, música y acción de gracias reciben bendiciones únicas. Sentirse dichoso y confiar en la ayuda celestial por medio de la oración es una manera poderosa de ser pacíficos discípulos de Cristo. Esforzarse siempre por ser de buen ánimo contribuye a evitar que se abata nuestro espíritu. La última línea de un sabio himno comunica hermosamente la respuesta definitiva. No hay pesar en la tierra que el cielo no pueda sanar. Como apóstol del Señor Jesucristo, testifico que los pacíficos discípulos de Cristo hallarán paz personal en esta vida y una reunión gloriosa en el cielo. Les doy mi certero testimonio de la divinidad del Salvador y de la realidad de su expiación. Él es nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando se indique, la congregación se unirá al coro para entonar Hijos del Señor, venid. Después del himno, escucharemos al elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él lo seguirá el obispo W. Christopher Waddell, quien sirve como primer consejero del obispado presidente. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Isn't it wonderful to Es maravilloso cantar con el coro de una canción de tanto gozo. Estamos juntos con el coro del tabernáculo. Mi esposa y a mí nos encanta escucharlos. Presidente Ballard, lo amamos. Usted no tiene visión 2020, pero tiene espiritualidad 2020 y visión espiritual. Se ha dicho que es una de las historias cortas más grandiosas jamás contadas, traducida a miles de idiomas en todo el mundo. Es muy posible que durante los últimos 2 milenios no haya pasado un día sin que la historia se haya mencionado en algún lugar del mundo. La contó Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quien vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Comienza con estas sencillas palabras: un hombre tenía 2 hijos. De inmediato vemos un conflicto desgarrador. Un hijo le dice a su padre que está cansado de la vida en casa. Él desea su libertad, quiere dejar atrás la cultura y las enseñanzas de sus padres. Él pide su parte de la herencia ahora. ¿Se imaginan lo que sintió el padre al escuchar esto? Cuando se dio cuenta de que lo que su hijo más deseaba era dejar a la familia y tal vez nunca regresar. El hijo debió sentir una emoción de aventura y entusiasmo. Por fin estaba solo, libre de los principios y las reglas de la cultura de su juventud. Por fin podría tomar sus propias decisiones sin la influencia de sus padres. No más culpa. Podría disfrutar de la aceptación de una comunidad con ideas afines y vivir la vida a su manera. Al llegar a una provincia apartada, pronto hizo nuevos amigos y comenzó a vivir la vida que siempre había soñado. Debió haber sido el favorito de muchos, ya que gastó el dinero sin reservas. Sus nuevos amigos, beneficiarios de su prodigalidad, no lo juzgaron. Ellos celebraron, aplaudieron y defendieron sus decisiones. Si hubiera habido redes sociales en ese tiempo, seguramente las habría llenado con fotos animadas de amigos riendo, hashtag disfrutando la vida, hashtag más feliz imposible y hashtag debía hacerlo hace tiempo. Sin embargo, la fiesta no duró mucho, ya que rara vez dura. Ocurrieron 2 cosas. Primero, se quedó sin dinero. Y segundo, una gran hambre arrasó la provincia. Conforme los problemas empeoraban, el antes imparable y alegre apostador ahora no podía conseguir ni una sola comida, ni un lugar donde quedarse. ¿Cómo iba a sobrevivir? Había sido generoso con sus amigos. ¿Le ayudarían ahora? Puedo verlo pidiendo un poco de ayuda, por el momento, hasta que se recuperara. En las Escrituras leemos, pero nadie se la daba. Desesperado por mantenerse con vida, encontró a un hacendado local que lo contrató para que apacentase cerdos. Ahora muy hambriento, abandonado y solo, el joven debió haberse preguntado, ¿cómo es que las cosas salieron tan mal? El estómago vacío no era lo único que lo atribulaba. Era un alma vacía. Había estado tan seguro de que ceder a sus deseos mundanos lo haría feliz, de que las leyes morales eran obstáculos para esa felicidad. Ahora sabía que no era así. ¡Qué gran precio tuvo que pagar por ese conocimiento! Conforme aumentaba el hambre física y espiritual, sus pensamientos se tornaron hacia su padre. ¿Lo ayudaría él después de todo lo que había pasado? Incluso los jornaleros más humildes de su padre tenían comida y refugio de las tormentas. Pero, ¿regresar con su padre?
Nunca. ¿Confesar a los suyos que había desperdiciado toda su herencia? Imposible. Enfrentarse a los vecinos que seguramente le habían advertido que estaba deshonrando a su familia y rompiendo el corazón de sus padres. Volver con sus viejos amigos después de jactarse de cómo se estaba liberando. Insoportable. Sin embargo, el hambre, la soledad y el remordimiento no se iban hasta que volvió en sí. Él supo lo que tenía que hacer. Ahora, volvamos al padre, el desconsolado amo de la casa. ¿Cuántos cientos, quizás miles de horas habría pasado preocupándose por su hijo? ¿Cuántas veces habría mirado por el mismo camino que su hijo había tomado y revivido la penetrante pérdida que había sentido cuando su hijo se alejaba? ¿Cuántas oraciones habría ofrecido tarde en la noche, suplicando a Dios que su hijo estuviera a salvo, que descubriera la verdad, que regresara? Y un día, el padre mira hacia ese camino solitario, el camino que conduce a casa, y ve a una figura a la distancia que viene a él. ¿Será posible? Aunque la persona está muy lejos, el padre sabe al instante que es su hijo. Corre hacia él, lo abraza y lo besa. «Padre», exclama el hijo, en palabras que debió haber ensayado 1000 veces, «he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo lo que pido es que me hagas como a uno de tus jornaleros». Pero el padre apenas le permite terminar, con lágrimas en los ojos, manda a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y hagamos fiesta. Mi hijo ha regresado». En mi oficina cuelga una pintura del artista alemán Richard Burde. A Harriet y a mí nos encanta. Representa una tierna escena de la parábola del Salvador desde una perspectiva muy profunda. Mientras que todos están muy contentos por el regreso del hijo, alguien no lo está: su hermano mayor. Él lleva una carga emocional. Estuvo presente cuando su hermano exigió su herencia. Había sido testigo directo de la enorme aflicción que sufría su padre. Desde que su hermano se marchó, había tratado de aliviar la carga de su padre. Había trabajado todos los días para restaurar su corazón roto. Y ahora, el hijo imprudente había vuelto. Y la gente no podía dejar de prestar atención a su hermano rebelde. «Todos estos años», le dice a su padre, «no me he rehusado a hacer nada de lo que me has pedido. Sin embargo, en todo ese tiempo, nunca me hiciste fiesta». El amoroso padre responde: «Querido hijo, todo lo que tengo es tuyo. Esto no tiene que ver con comparar recompensas ni celebraciones. Tiene que ver con sanar. Este es el momento que hemos estado esperando todos estos años. Tu hermano muerto era y ha revivido. Él se había perdido y ha sido hallado». Mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos, como todas las parábolas del Salvador, esta no se trata solo de personas de la antigüedad. Se trata de ustedes y de mí hoy. ¿Quién de nosotros no se ha apartado de la senda de la santidad pensando de forma insensata que podríamos encontrar más felicidad en nuestro propio camino egocéntrico? ¿Quién de nosotros no se ha sentido humillado, desconsolado y desesperado por recibir perdón y misericordia? Tal vez se hayan preguntado: ¿es posible regresar?
¿Me etiquetarán mis amigos del pasado? ¿Rechazarán y evitarán para siempre? ¿Es mejor permanecer perdido? ¿Cómo reaccionará Dios si trato de volver? Esta parábola nos brinda la respuesta. Nuestro Padre Celestial correrá hacia nosotros con su corazón rebosante de amor y compasión. Nos abrazará, nos pondrá ropa sobre los hombros, un anillo en el dedo y sandalias en los pies y proclamará: hoy celebramos, porque mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida. Hermanos y hermanas, el cielo se regocijará por nuestro regreso. ¿Puedo dedicar un momento a hablarles de manera individual? No importa lo que haya sucedido en su vida. Hago eco y proclamo las palabras de mi amado amigo y compañero apóstol, el elder Jeffrey R. Holland. Dijo: no es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz del sacrificio expiatorio de Cristo. Aunque las decisiones pudieran haberlos alejado del Salvador y de su iglesia, el Maestro Sanador se encuentra en el camino que conduce a casa, dándoles la bienvenida. Y nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, procuramos seguir su ejemplo y abrazarlos como nuestros hermanos y hermanas, como nuestros amigos. Nos regocijamos y celebramos con ustedes. Su regreso no disminuirá las bendiciones de los demás, porque la abundancia del Padre es infinita. Y lo que se da a uno no disminuye en absoluto la primogenitura de los demás. No quiero decir que regresar sea algo fácil de hacer. Puedo testificar de ello. De hecho, podría ser la decisión más difícil que jamás tomarán. Sin embargo, testifico que en el momento en que decidan regresar y caminar en la senda de nuestro Salvador y Redentor, su poder entrará en su vida y la transformará. Los ángeles se regocijarán en el cielo, y nosotros también, su familia en Cristo. Después de todo, sabemos lo que es ser pródigo. Todos confiamos a diario en el mismo poder expiatorio de Cristo. Conocemos esta senda y la recorreremos con ustedes. No, nuestro camino no estará libre de pesar, de dolor ni de tristeza, pero hemos llegado hasta aquí por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Y juntos seguiremos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todas las personas. Juntos nos alegraremos con gozo inefable y glorificado, porque Jesucristo es nuestra fortaleza. Ruego que cada uno de nosotros escuche en esta significativa parábola la voz del Padre que nos llama a entrar en el camino que conduce a casa, para que tengamos el valor de arrepentirnos, de recibir el perdón y de seguir la senda que conduce de regreso a nuestro compasivo y misericordioso Dios. De esto testifico y les dejo mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Desde 1856 hasta 1870, miles de santos de los últimos días empujaron sus carretas de mano al viajar al Valle del Lago Salado. Hace muchos años, en esta semana, en octubre de 1856, el presidente Brigham Young se sorprendió al escuchar que dos compañías de mano, las guiadas por Edward Martin y James Willey, todavía estaban a cientos de kilómetros de Salt Lake, con el invierno próximo a llegar. Al día siguiente, todavía el presidente Young se puso frente a los santos y declaró:
Muchos de nuestros hermanos y hermanas están en las planicies, con carros de mano y debemos traerlos aquí. Vayan y traigan ahora a esa gente que se encuentra en las planicies. Tan solo 2 días después, los primeros grupos de rescate partieron en busca de los pioneros de carros de mano. Un miembro de la compañía Willy describió la desesperada situación en la que se encontraban antes de la llegada del equipo principal de rescate. Él relató, justo cuando parecía que todo estaba perdido y que no había más razones para vivir, como un relámpago desde un cielo despejado, Dios contestó nuestras oraciones. Divisamos a un grupo de rescate que traía alimentos y provisiones. ¿Cómo le dimos gracias a Dios por nuestro rescate? Quienes los rescataron fueron héroes para los pioneros. Pusieron su propia vida en riesgo en condiciones climatológicas extremas para llevar a todos los que fuera posible a salvo a casa. Uno de esos héroes fue Ephraim Hanks. A mediados de octubre, y sin saber de la situación de los carros de mano, Hanks regresaba a su casa en Salt Lake después de un viaje, cuando, durante la noche, una voz lo despertó diciendo: «La gente de los carros de mano está en dificultades y te necesitan. ¿Irás y los ayudarás?». Con esa pregunta resonando en su mente, se apresuró a regresar a Salt Lake City. Y al enterarse de la petición del presidente Heber C. Kimball de voluntarios adicionales, Hanks salió al rescate al día siguiente por su propia cuenta. Rápidamente, pasó a personas que ya estaban en camino al rescate, y al llegar a donde estaba la compañía de Martin, Hanks relató: «Lo que vi al entrar en el campamento nunca se podrá borrar de mi memoria, y fue suficiente para conmover al corazón más duro». Ephraim Hanks pasó días yendo de una tienda a otra bendiciendo a los enfermos. Relató que en muchas ocasiones, cuando bendecíamos a los enfermos y reprendíamos las enfermedades en el nombre del Señor Jesucristo, los enfermos se reanimaban de inmediato, eran sanados casi al instante. Ephraim Hanks siempre será un héroe para esos pioneros de carros de mano. De manera similar a ese rescate extraordinario, los acontecimientos que influyen en nuestras vidas e incluso el curso de la historia, a menudo son el resultado de las decisiones y los logros individuales de hombres y mujeres, como grandes artistas, científicos, líderes empresariales y políticos. A menudo se honra a estas extraordinarias personas como héroes, con monumentos y sitios conmemorativos construidos en homenaje a sus hazañas. De pequeño, mis primeros héroes fueron atletas. Mis primeros recuerdos son de coleccionar tarjetas de béisbol con las fotos y estadísticas de los jugadores de béisbol de las grandes ligas. La adoración a héroes, cuando se es niño, puede ser divertida e inocente, como cuando los niños se disfrazan de su superhéroe favorito para Halloween. Aunque admiramos y respetamos a muchos hombres y mujeres talentosos y extraordinarios por sus habilidades y contribuciones, el grado en que son venerados, si se lleva a un exceso, puede ser el equivalente a los hijos de Israel adorando un becerro de oro en el desierto de Sinaí. Como adultos, lo que antes era una diversión inocente de la infancia puede convertirse en una piedra de tropiezo cuando la adoración a héroes políticos, blogueros, influencers, atletas o músicos nos hace traspasar lo señalado y perder de vista lo que es verdaderamente esencial. Para los hijos de Israel, el desafío no fue el oro que llevaban consigo en su viaje a la tierra prometida, sino lo que permitieron que el oro llegara a ser, un ídolo, el cual se convirtió en el objeto de su adoración, apartando su atención de Jehová, quien había dividido las aguas del Mar Rojo y los había liberado de la servidumbre. Su enfoque en el becerro afectó su capacidad de adorar al verdadero Dios. El héroe, ahora y siempre nuestro héroe, es Jesucristo. Y cualquier cosa o persona que nos distraiga de sus enseñanzas, como se encuentran en las Escrituras y por medio de las palabras de los profetas vivientes, puede influir negativamente en nuestro progreso en la senda de los convenios. Antes de la creación de este mundo, miramos hacia Jesucristo cuando quedó claro que el plan propuesto por el Padre Celestial, el cual incluía la oportunidad de progresar y llegar a ser como Él, estaba siendo cuestionado. Jesucristo no fue solamente el líder de la defensa del plan de nuestro Padre, sino que también desempeñaba la función más crucial en su implementación. Él respondió al Padre y se ofreció a sí mismo en rescate por todos, a fin de pagar una deuda que cada uno de nosotros incurriría por el pecado, pero que no podríamos pagar por nosotros mismos. Presidente Dallin H. Oaks ha enseñado: Jesucristo ha hecho todo lo que es esencial para nuestra travesía por la vida terrenal hacia el destino señalado en el plan de nuestro Padre Celestial. En el jardín de Getsemaní,
cuando se enfrentó a tan abrumadora tarea. El Salvador dijo obedientemente: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y procedió a tomar sobre sí la suma de los dolores, enfermedades y sufrimiento por los pecados de todos los que vivirían. En un acto perfecto de obediencia y entrega, Jesucristo completó el acto supremo y heroico de toda la creación, culminando en su gloriosa resurrección. En la conferencia general más reciente, el presidente Russell M. Nelson nos recordó: sean cuales sean las preguntas o los problemas que tengan, la respuesta siempre se halla en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Aprendan más sobre su expiación, su amor, su misericordia, su doctrina y su evangelio restaurado de sanación y progreso. Acudan a Él, síganlo. Y quiero agregar: elíjanlo. En nuestro complejo mundo puede ser tentador acudir a los héroes de la sociedad en un esfuerzo por dar claridad a la vida cuando ésta puede parecer confusa o aún abrumadora. Compramos la ropa que patrocinan, aceptamos la política que promueven y seguimos las sugerencias que comparten en las redes sociales. Esto podría estar bien como una distracción temporal, pero debemos estar atentos a que esta forma de adoración de héroes no se convierta en nuestro becerro de oro. Elegir al héroe correcto tiene consecuencias eternas. Cuando nuestra familia llegó a España para comenzar nuestro servicio como líderes de misión, encontramos una cita enmarcada del elder Neil A. Maxwell, que tiene relevancia con respecto a los héroes que elegimos seguir. Él dijo: si no han elegido el reino de Dios por sobre todas las cosas, al final no importará lo que hayan elegido en su lugar. Hermanos y hermanas, es al elegir a Jesucristo, el Rey de Reyes, que elegimos el reino de Dios. Cualquier otra opción equivale a elegir el brazo de la carne o un becerro de oro, y finalmente eso fallará para nosotros. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, leemos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes claramente sabían qué héroe elegir, y no era ninguno de los dioses del rey Nabucodonosor. Con confianza ellos declararon: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como enseñó el apóstol Pablo, hay muchos dioses, y puedo añadir muchos héroes, ante quienes se nos invita a inclinarnos, a adorar y aceptar. Pero, tal como lo sabían los tres amigos de Daniel, solo hay uno que tiene la garantía de librar, porque él ya lo ha hecho y siempre lo hará. Para nosotros, en nuestro viaje de regreso a la presencia de Dios, a nuestra tierra prometida, el problema no es el político, el músico, el atleta o el videobloguero, sino más bien decidir permitirles que se conviertan en los objetos principales de nuestra atención y enfoque, en lugar de que sean nuestro Salvador y Redentor. Lo elegimos a Él, a Jesucristo, cuando elegimos honrar su día, ya sea que estemos en casa o de vacaciones. Lo elegimos a Él cuando elegimos sus palabras en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas vivientes. Lo elegimos a Él cuando elegimos tener una recomendación para el templo y vivimos dignos de su uso. Lo elegimos a Él cuando somos pacificadores y rehusamos ser contenciosos, especialmente cuando tenemos diferencias de opinión. Ningún líder ha demostrado más valor jamás. Ningún benefactor ha demostrado más bondad, ningún médico ha curado más enfermedades y ningún artista ha sido más creativo que Jesucristo. En un mundo de héroes, con monumentos y museos dedicados a las hazañas de los hombres y mujeres mortales, hay uno que está por encima de todos los demás. Testifico que Jesucristo no es solamente nuestro héroe, Él es nuestro Señor y Rey, el Salvador y Redentor de la humanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos quienes han discursado y a el coro del tabernáculo de la manzana del templo por la hermosa música que nos han proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos deleitará con La Luz de la Verdad. Después del coro, nuestro último discursante de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia.
Después de sus palabras, el coro cantará, «Ven a mí, bendito Padre». Luego, la última oración la ofrecerá el elder Patricio M. Giuffra, de los 70. My beloved brothers and sisters. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta conferencia hemos sido bendecidos con un torrente de revelación. Los siervos del Señor Jesucristo han pronunciado y pronunciarán palabras de verdad, aliento y guía. Me han conmovido los testimonios compartidos en esta conferencia de que el Señor nos habla personalmente por medio del Espíritu Santo. Cuando oramos y luego damos oído a las impresiones del Espíritu, obtenemos más conocimiento y bendiciones para guiarnos en los días futuros cada vez más difíciles. Hemos oído nuevamente la advertencia del presidente Russell M. Nelson que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora
orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Esa advertencia profética me ha causado meditar sobre lo que enseñaría a mis hijos, nietos y bisnietos respecto a cómo contar con esa guía crucial en los días difíciles que les esperan. Así que esta es una breve carta a mis descendientes que pueda ayudarles cuando no esté con ellos en los emocionantes días futuros. Quiero que sepan lo que he aprendido que les ayudará. He llegado a entender mejor lo que deben hacer para contar con la influencia constante del Espíritu Santo en la época en que vivimos. Y me he sentido inspirado a hablar hoy día de mi experiencia personal al invitar al Espíritu Santo hasta donde me ha sido posible a ser mi compañero constante. Ruego que pueda alentarlos. Iniciaría invitándoles a pensar y orar sobre los hijos de Elamán, Nefi y Lei, y los otros siervos del Señor que trabajaban con ellos. Afrontaron una oposición feroz, servían en un lugar inicuo y tuvieron que lidiar con terribles falsedades. Este versículo del registro de Elamán me infunde ánimo y espero que a ustedes también. Y en el año 79 empezó a haber muchas contenciones. Pero sucedió que Nefi, Lei y muchos de sus hermanos que sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, pues recibían muchas revelaciones diariamente. Por lo tanto, predicaron al pueblo, de modo que hicieron cesar sus contenciones ese mismo año. Ese relato me anima y podría animarles a ustedes. A los hijos de Elamán se les enseñó y se los guió mediante una serie de experiencias con el Espíritu Santo. Esto me asegura que se nos puede enseñar por medio del Espíritu y podemos aprender línea por línea de Él para recibir lo que necesitamos y después, cuando estemos listos, recibiremos más. Del mismo modo, me ha infundido ánimo el relato de Nefi cuando se le pidió que volviera a Jerusalén a buscar las planchas de Labán. ¿Recuerdan esa historia? Nefi tomó una decisión y dijo: iré y haré lo que el Señor ha mandado. La experiencia de Nefi con el Espíritu Santo en aquella misión me ha alentado muchas veces cuando me he embarcado en tareas que sabía que eran asignaciones del Señor, pero que parecían estar muy por encima de mis experiencias pasadas y de lo que me sentía capaz de hacer. Seguramente recordarán lo que Nefi dijo acerca de su experiencia. Y era ya de noche, e hice que mis hermanos se ocultaran fuera del muro, y cuando se hubieron escondido,
yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. Y sigue diciendo, e iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Me ha infundido ánimo el saber que Nefi fue guiado por el Espíritu minuto a minuto durante la noche en aquel encargo del Señor. Necesitamos, y ustedes también necesitan, la compañía constante del Espíritu Santo. Deseamos esa compañía, pero sabemos por experiencia que no es fácil de lograr. Todos pensamos, decimos y hacemos cosas diariamente que pueden ofender al Espíritu. Cuando eso suceda, porque sucederá, podríamos sentir la desaprobación del Señor y tener la tentación de sentir que estamos solos. Por lo tanto, es importante que recordemos la promesa segura que recibimos cada semana cuando nos arrepentimos y participamos de la Santa Cena. Que siempre puedan tener su espíritu consigo. Si hoy han sentido la influencia del Espíritu Santo, pueden considerarlo una prueba dulce de que la expiación está obrando en su vida. Tal como dijo el elder Jeffrey R. Holland, cuando lleguen esos momentos de extrema dificultad, no debemos sucumbir ante el temor de que Dios nos haya abandonado o que no escuche nuestras oraciones. Él sí nos escucha. Él sí nos ve. Él sí nos ama. Esa certeza me ha ayudado. Cuando me siento alejado del Señor, cuando las respuestas a mis oraciones parecen demorarse, he aprendido a seguir el consejo del presidente Nelson de repasar mi vida para buscar oportunidades de arrepentirme. Él nos recuerda, el arrepentimiento diario es la senda a la pureza, y la pureza proporciona poder. Si notan que les resulta difícil sentir el Espíritu Santo, podrían reflexionar sobre si hay algo de lo que tengan que arrepentirse y recibir perdón. Pueden orar con fe para saber qué deben hacer para ser purificados y así hacerse más merecedores de la compañía constante del Espíritu Santo. Si desean obtener la compañía del Espíritu Santo, deben desearlo por los motivos apropiados. Su propósito debe ser el propósito del Señor. Si sus motivos son demasiado egoístas, les resultará difícil recibir las impresiones del Espíritu Santo y sentirlas. La clave reside en querer lo que quiere el Salvador. Nuestros motivos deben ser impulsados por el amor puro de Cristo. Nuestras oraciones deberían expresar esto. Todo lo que quiero es lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Intento recordar el sacrificio del Salvador y su amor por mí. Luego, cuando oro al Padre Celestial para darle gracias, siento amor y la certeza de que mis oraciones son escuchadas
y de que recibiré lo que sea mejor. Eso, para mí y para aquellos que amo, fortalece mi testimonio. De todo aquello de lo que testifica el Espíritu Santo, lo más valioso para nosotros quizás sea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Salvador prometió: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hace años recibí una llamada telefónica de una madre angustiada que me dijo que su hija se había mudado lejos de casa. Del poco contacto que tenía con su hija, ella tenía la impresión de que le pasaba algo muy grave y me rogó que la ayudara. Averigüé quién era el maestro orientador de la hija y lo llamé, y por el nombre de ese título se dan cuenta que fue hace mucho tiempo. Lo llamé, era joven, pero me dijo que tanto él como su compañero se habían despertado durante la noche, no solo preocupados por aquella hija, sino con la impresión de que ella estaba a punto de tomar unas decisiones que le causarían tristeza y desdicha. Solamente con aquella inspiración del Espíritu fueron a verla. Al principio ella no quería hablarles de su situación. Bajo inspiración, ellos le rogaron que se arrepintiera y que escogiera la senda que el Señor tenía para ella. Entonces, ella se dio cuenta, yo creo que guiada por el Espíritu, de que la única manera en que ellos podían saber lo que pasaba en su vida era por medio de Dios. Una madre acudió al Padre Celestial y al Salvador con su preocupación derivada del amor. El Espíritu Santo había sido enviado a aquellos maestros orientadores porque estaban dispuestos a servir al Señor. Y ellos siguieron el consejo y la promesa que se encuentran en Doctrina y Convenios. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno. Y sin ser compelido, fluirá hacia ti para siempre, jamás. Testifico que el Señor ha cumplido su promesa. Se está enviando el Espíritu Santo a los fieles miembros por convenio de la Iglesia de Jesucristo. Las experiencias de ustedes serán singulares y el Espíritu los guiará de la manera más adecuada para su fe y capacidad, para que reciban revelación para ustedes y para aquellos a quienes aman y sirven. Ruego con todo mi corazón que la confianza de ustedes aumente. Doy testimonio de que Dios el Padre vive. Él los ama y escucha todas sus oraciones. Jesucristo oró al Padre para que enviara al Espíritu Santo a guiarnos, consolarnos y testificarnos de la verdad.
El Padre y su Hijo amado se aparecieron a José Smith en una arboleda. El profeta José Smith tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Mensajeros celestiales restauraron las llaves del sacerdocio. El presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios para toda la tierra. Como testigo de Jesucristo, sé que Él vive y que dirige su iglesia. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de tener la compañía constante del Espíritu Santo y de que nos sean confirmadas esas verdades si recordamos y amamos al Salvador, nos arrepentimos y pedimos que su amor permanezca en nuestro corazón. Ruego que podamos tener esa bendición hoy día y todos los días de nuestra vida, que es la compañía del Espíritu Santo. Los amo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Songs of loudest praise.
Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, esta mañana te agradecemos por tu amor y por toda tu instrucción que hemos recibido de tus profetas, videntes y reveladores y tus siervos fieles. Te agradecemos por el presidente Nelson y pedimos que le bendigas con salud y fuerza. Y también para nuestro querido hermano Jeffrey R. Holland, para que él también pueda mejorarse y tenga salud y fuerza. Te pedimos especialmente esta mañana que bendigas a tus hijos en todo el mundo, todos aquellos que están buscando la verdad y están tratando de encontrar ese camino que los llevará a ti. También rogamos por tus misioneros en todo el mundo, para que tengan el valor y que sean dignos de poder enseñar tu evangelio, para que puedan encontrar a cada alma que está dispuesta a escuchar tu evangelio y que quieren saber acerca de tu Salvador Jesucristo y su divina expiación. Te pedimos que los bendigas, para que siempre recuerden quiénes son y a quién representan. Bendice a aquellos que están con necesidades y ayúdanos para poder llevarnos en nuestro corazón las instrucciones que recibimos hoy, para que podamos emular el ejemplo de tus siervos y que podamos hacerlo mejor. Y humildemente pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo.